Lo primero que quiero destacar sobre Life of Brian en relación con The Holy Grail es que Life of Brian es una película mucho más tradicionalmente estructurada. Digo, en ambas películas hay personajes, hay un objetivo, hay conflicto, etcétera, pero en esta película, o sea, parece que está, o sea, como mucho más definido, justamente, ¿no? O sea, como, o sea, establece las reglas de su realidad, o sea, como algo más, eh, digamos, menos, o sea, algo menos exagerado, menos, o sea, también es, ¿no? O sea, comedia, es fársico, um, pero no tiene, ¿no? O sea, es esta libertad, digamos, que se permitía a The Holy Grail de poder ir, o sea, como a cualquier lado y combinar, o sea, de repente estilos y también incluso este uso de, de diferentes recursos cinematográficos. Creo que Life of Brian, o sea, es un poco más limitado, o sea, en comparación. Lo cual, o sea, también depende. Bueno, creo que no es necesariamente negativo, o sea, en cuanto al disfrute de la película. Creo que muy fácilmente, o sea, esta película puede ser más disfrutable justamente, o sea, por su estructura, o sea, y porque el tipo de chistes o la comedia, o sea, también es creo que más al uso del género al que estamos acostumbrados, o sea, o al que más abunda. Y creo que no lo hace mal, o sea, creo que también, o sea, las bromas son graciosas, siguen siendo efectivas. Um, pero sí, sí hay, o sea, también como un poco o sea, ese cambio de orientación, o sea, como qué elementos vamos a explotar para, o sea, como en favor de la comedia. Eh, y más allá, o sea, bueno, aparte de eso, sí hay, o sea, bueno, también creo que hay menos elementos también, o sea, en los que siento, o sea, que quiero, o sea, profundizar en este comentario, o sea, porque, bueno, en la otra película, o sea, era como, wow, hablar del montaje, hablar del sonido, hablar de los efectos especiales, o sea, del diálogo, o sea, justamente como el humor podía venir, o sea, o podía ser generado de cualquier lado, ¿no? O sea, entonces, digo, ya sea que funcionara o no. Um, digo, de manera personal. En este caso, bueno, no obstante, o sea, como estas modificaciones, sí, sí tiene, o sea, como cosas que resaltar. Creo que en este caso la mayor parte pudiera estar, o sea, en el guión. Pero antes de eso, o sea, creo que lo que me llamó la atención al inicio de la película, o sea, es que, de hecho, esta es una película en donde hay blackface, que es, o sea, la práctica en donde un actor de una etnia distinta normalmente, o sea, un actor blanco o actriz blanca, creo que no sucede tanto, de hecho, con actrices, pero en donde un actor caucásico interpreta a un personaje negro y en lugar, o sea, de contratar un personaje, en lugar de contratar a un actor negro para interpretarlo, se utiliza pintura para oscurecer la piel. Y no es, o sea, un personaje muy prominente, no tiene muchos diálogos, o sea, es uno de los tres Reyes Magos. Um, y es una práctica, o sea, que en el pasado, o sea, del cine hollywoodense en específico, o sea, era mucho más abundante y con el tiempo, con el paso de las décadas, o sea, ha caído, o sea, mucho en desuso. Y,
y justamente, o sea, digo, también tiene que ver con la propia historia de Estados Unidos, ¿no? O sea, y el problema racial, o múltiples problemas raciales que incluso hasta la fecha se siguen dando. Entonces, digo, sí ha habido cosas, ¿no? O sea, que se han superado. Y justamente, o sea, este tipo, o sea, la representación en cine, o sea, es uno, o sea, como de los puntos en donde ha habido como un avance. Ah, Sin embargo, o sea, esta película, o sea, contiene también humor que creo yo, o sea, en 2024, o sea, y bueno, o sea, habrá que esperar, ¿no? O sea, como en el futuro, en el de 2025, 26, 30, 40, etcétera. ¿Cómo es el humor? O sea, ¿cómo es percibido el humor, no? O sea, lo cual, o sea, es una discusión también, o sea, profundamente arraigada, creo, en el género de la comedia. Cosas que son graciosas o son percibidas mayormente como graciosas y efectivas en una época, como son revisitadas tiempo después y se convierten en o sea, y se vuelven tabú, ¿no? O sea, se vuelven, o sea, como un tipo de humor rechazado, o sea, y la gente, o sea, las personas o el público que podía considerar que algo era gracioso, o sea, un público de otra generación, o sea, lo puede ver como ofensivo, como que nunca fue gracioso, nunca debió ser considerado como gracioso, a pesar de que en determinado contexto sí funcionó de esa forma. Entonces, el humor, o sea, tiene, o sea, tiene un poco, o sea, como esta naturaleza, o sea, altamente fluctuante, que creo, o sea, que no se encuentra como tan presente, o sea, de manera tan prominente en otros géneros, ¿no? O sea, lo que pudo ser dramático en una época, o sea, tiende a ser dramático, o sea, en años posteriores, ¿no? O sea, lo que funciona, o sea, actualmente que genera miedo, pudo generar miedo, o sea, también en décadas pasadas y podrá generarlo en el futuro. También, o sea, es discutible y justamente, o sea, se ha dado esa discusión, o sea, en ensayos y libros y demás. Pero la comedia, o sea, creo que tiende a ser, o sea, como un poco más volátil en ese sentido. Am, no obstante, o sea, creo que en este caso, o sea, también habría, o sea, específicamente, o sea, de este blackface, no es, o sea, como el único humor que problemático, o sea, potencialmente problemático que he de resaltar. Creo que también, o sea, en este caso, o sea, que quisiera como tomar mucho en cuenta el hecho de que sí, pudieron haber contratado a un actor afroamericano o afrodescendiente para interpretar este personaje. Y... Pero también, o sea, está la cuestión de que el humor de esta secuencia no tiene que ver realmente con este personaje, o sea, ni el hecho, o sea, de que es un actor caucásico con la piel pintada. Entonces, creo, o sea, también, o sea, es un poco... creo que invita, o sea, mucho, o sea, a la reflexión, o sea, de hasta qué punto, o sea, podemos como aceptarlo, o sea, aceptar, o sea, como este tipo um, de miscast, supongo, o sea, de reparto equivocado. Um, Especialmente, o sea, porque, o sea, de nuevo, o sea, uno, el humor no tiene que ver, o sea, con este personaje, o sea, ni enfocarlo, o sea, o hacerle burla. Y otro, o sea, también porque son alrededor, me parece, o sea, de 6 actores que de hecho interpretan múltiples personajes en la película, creo que alrededor de 40 personajes, o sea, o algo así. Entonces, también, o sea, son como los mismos actores que aparecen y reaparecen, o sea, como con diferente indumentaria, con diferente maquillaje, con diferente caracterización. Y entonces, también, o sea, o sea, podemos cuestionar, o sea, si es válido que uno de ellos, cualquiera, interprete a este rey mago, a este personaje, si de todos modos, o sea, están como todos interpretando
una múltiple, o sea, no es como de tú eres el mejor actor, o sea, como para interpretar a este personaje. O sea, los 40 personajes podrían estar interpretados por 40 actores distintos, ¿no? O sea, pero tenemos 6, o sea, y la intención de la película es también, o sea, como metamorfosearlos en todos estos roles distintos y hacer que interactúen, ¿no? O sea, como un mismo personaje con el mismo actor, o sea, pero con diferentes, en diferentes escenarios interpretando diferentes papeles. Um, y también a su vez creo que es curioso, o sea, porque, o sea, llama la atención que en esta misma secuencia donde tenemos este caso, hay el personaje de una mujer que acaba de tener un hijo, uh, es interpretado por un hombre, por uno de estos 6 actores. Y el resto de los personajes, o sea, que interpreta pueden ser, o sea, o son personajes masculinos, pero en este caso, o sea, tenemos a un actor que interpreta un personaje femenino. Y también, o sea, parece ser la intención de la película, o sea, tomarlo, o sea, como forma, o sea, como un recurso de comedia que al mismo tiempo creo que en la actualidad, o sea, pudiera no verse como tal, o sea, como simplemente tienes a estos, a este mismo grupo de actores que está, o sea, interpretando diferentes roles. Y creo que ahí hay también, o sea, una fuerte, o sea, relación con la tradición dramatúrgica en donde justamente puedes tener, o sea, una obra de teatro que dure 2 horas, o sea, o alrededor de 2 horas, en donde tus actores, o sea, tienes como muy pocos actores, pero se ponen, o sea, estos disfraces para... o sea, para representar, o sea, como la obra en general, ¿no? O sea, de no podemos contratar o no podemos pagarles, o sea, como a tantas personas, no que esta película no pueda, pero definitivamente, o sea, digo, es algo, o sea, que se ha dado, o sea, muchísimo en el teatro también, tal vez habría que, o sea, o es posible, o sea, también investigar qué tanto se sigue dando en el teatro, o sea, si debería darse más o menos. E incluso, o sea, tener personajes, o sea, tener actrices y tener, o sea, además, o sea, como actrices cisgénero, que pueden ponerse bigotes y barba e interpretar, o sea, un hombre, y si eso es equivocado, o sea, o qué tan ofensivo es, o debería considerarse eso, ¿no? O sea, en relación, por ejemplo, a este caso, en donde igual, o sea, es un personaje, el personaje como tal, o sea, es femenino, no se supone que sea un hombre que se viste como mujer, o sea, es una mujer en la diégesis de la película. Y tiene, o sea, otros elementos cómicos o elementos que buscan generar comedia, ¿no? O sea, la forma en la que habla, los regaños que tiene con el personaje, anécdotas que cuenta, etcétera. O sea, entonces la comedia, o sea, no se basa en este elemento único que si no te ríes, o sea, pues entonces ya no hay chiste y este es el único chiste relacionado con el personaje. O sea, hay otros elementos que la película utiliza para generar estos efectos. Um, y al mismo tiempo, o sea, también a pensar, o sea, que podemos incluso llevar, o sea, estos problemas de representación, cuáles son problemas, cuántos son problemas, si deberían ser problemas todos o lo son todos, o sea, porque también creo que invita a la discusión, o sea, a tomar en cuenta que son actores, están actuando, no son estos personajes, o sea, no, si tienes, ¿no? O sea, una película biográfica que trate de cualquier figura histórica, no tienes a la figura histórica, tienes a alguien más que no es y que hace como que es, ¿no? O sea, que finge que es, y ese es, o sea, también mucho el trabajo de los actores. Hay discusiones, o sea, sobre cómo, o sea, de la mentira y encontrar la verdad y demás, pero, o sea, es justamente, o sea, parte del trabajo del actor, o sea, normalmente, o sea, pues no los contratas para que sean ellos mismos, o sea, sino para que sean alguien más, o sea, o aparenten ser o finjan ser alguien más. Entonces, nunca tendrás, o sea, como la representación como 100% apegada a la realidad, ¿no? O sea, 100% accurate.
Entonces, y además en esta misma película podemos, o sea, llevar como a ambos casos, o sea, si pensamos que en uno es válido y en otro no, o sea, también tenemos, o sea, a cuántos actores que no pertenecen, o sea, como a Nazaret, o sea, o a Medio Oriente, y que interpretan, o sea, a estos personajes, lo cual, o sea, también tiene que ver, o sea, con una tradición problemática, o sea, y justamente problemática, ¿no? O sea, o calificada como tal, de tener, o sea, a actores justamente, ¿no? O sea, estadounidenses, caucásicos, que interpretan, o sea, este tipo de personajes en muchas otras películas, ¿no? O sea, tenemos también, o sea, una tradición de múltiples Jesucristos caucásicos o rubios o de ojos azules o de estos tres elementos, ¿no? O sea, y que sabemos que históricamente, o sea, no podía ser así, o sea, por su etnia, por el clima de la región, o sea, por etcétera. Entonces, sí ha habido, ¿no? O sea, también como justamente este interés en representar, o sea, como de la forma más realista posible, ¿no? O sea, lo cual incluso se extiende, o sea, a los materiales, o sea, a los muebles, a las telas de la ropa, etcétera. Pero también, o sea, es un medio en donde justamente, o sea, prolifera, ¿no? O sea, la falsedad de diferentes formas, o sea, y en diferentes grados, o sea, como en diferentes cosas y en diferentes grados. Entonces, siento que también, o sea, es como si tuviera, o sea, y obviamente, o sea, no es el mismo caso, o sea, tener a un personaje negro a decir tener a un dragón, y por qué no utilizaste un dragón de verdad. Pero, o sea, hay también, o sea, como múltiples ejemplos, tal vez incluso más en la comedia, o sea, por su tono justo, o sea, como no realista en muchos casos, o sea, de tener incluso, por ejemplo, actores adultos que interpretan niños, ¿no? O sea, y si está mal, o sea, esa obra o esa representación, porque deberías tener, o sea, a niños y entonces te tengo que rechazar o te tengo que juzgar, o sea, negativamente toda la obra, porque, o sea, pues el Chavo del Ocho no tenía niños de 9 8 años, ¿no? O sea, en realidad. O sea, porque también seguimos teniendo, incluso, o sea, décadas después, películas, o sea, en donde un británico puede interpretar a un estadounidense, a una figura icónica estadounidense, ¿no? O sea, tienes a Daniel Day-Lewis como Lincoln, o a Meryl Streep, o sea, como Margaret Thatcher, o sea, o sea, tienes a un español interpretando a Cantinflas, o sea, entonces... pero finalmente también es la idea de, bueno, es que necesitas también, o sea, como los actores que puedan, o sea, como encajar en el rol, o sea, no necesito, o sea, de hecho, específicamente en torno a Lincoln, Daniel Day-Lewis tenía esta inseguridad, o sea, de tomar el papel, y Steven Spielberg, o sea, le dijo, necesito a un buen actor, no a un buen estadounidense. Entonces, también es, o sea, hasta qué grado permites, o sea, o deberías permitir este tipo, o sea, de inaccuracies, ¿no? O sea, de falta de congruencia, ¿hasta cuánto podrías, qué tan lejos deberías llevar, o sea, estas incongruencias, ¿no? O sea, de sí, o sea, no tiene la etnia apropiada, pero, o sea, aún así vamos a hacer que, vamos a homogeneizar, o sea, a toda esta historia, ¿no? O sea, vamos a darle este grado de irrealidad en donde, o sea, personajes pueden, o sea, como transitar por diferentes, o sea, edades, o pueden transitar, o sea, por diferentes sexos, géneros, edades, etcétera, ¿no? O sea, como puedes tener a lo mejor también, o sea, actores, o sea, un actor de 70, 80 años que interpreta a alguien de 92, ¿y por qué no contrataste a alguien de 92? O sea, un actor de 60 kilos que interpreta a alguien de 300, ¿no? O sea, ¿y por qué no contrataste a un actor? Entonces, o sea, también es una discusión, o sea, también muy presente, o sea, en diferentes películas y con diferentes argumentaciones, o sea, pero también creo que es importante, o sea, tomar en cuenta justamente, o sea, la falsedad del medio, en donde si haces una película del espacio no necesariamente vas al espacio, ¿no? O sea, entonces justamente también trabajas
con los elementos que tienes y tratas de hacer, o sea, como la mejor representación posible. Y en este caso, o sea, creo que la película, por su género, por el grupo de actores, o sea, y la compañía como de, ok, o sea, queremos hacer esto, o sea, se dan, o sea, estas licencias que creo que vale la pena, o sea, discutir también, o sea, en este caso, o sea, no daré como un veredicto, ¿no? O sea, de cada caso, de cada personaje o diálogo o demás. Ah, pero sí hay, o sea, creo que también, o sea, como creo que debería, o sea, también, o sea, como siempre estar presente ese margen de incongruencia, ¿no? O sea, ese margen de falta de fidelidad, en donde sí puedes tener, o sea, como, y eso es tanto en la comedia como en otros géneros de cine, como en otros medios, como el teatro, o sea, en donde sí puedes tener una mujer que interprete a un anciano barbón, o sea, un hombre que interprete a una madre enojada, o sea, creo que es válido, tal vez no debería ser válido, o sea, en todos los casos también, o sea, depende como del resto de los elementos que arropen la obra, um, que intervengan en la obra, o sea, pero creo que esta película además en particular, o sea, se da para muchas discusiones problemáticas y que creo que probablemente vale la pena, o sea, tenerlas presentes, o sea, o generarlas, ¿no? Hacerlas presentes. Um, y eso no impide tampoco el disfrute, o sea, de otros elementos de la película. O no implica que no deberías reírte de la película en otros chistes, en otros ámbitos, o sea, donde quiera generar risa. Um, de hecho, también, por ejemplo, una de las cosas que me llama la atención es que, bueno, vamos por orden y no tan en orden. Um, también, por ejemplo, esta película se aleja de la animación en el grado en el que lo hacía la película de El Santo Grial, en donde podía, o sea, entrar y salir como parte de la forma de la película o de los elementos formales de la película. En este caso se está reservado nada más para los créditos iniciales. Tiene una estética bastante similar al de Holy Grail, la animación. O sea, y además se suma a que es un número musical, pero también, o sea, es distinto al número musical tipo Shrek de Holy Grail, en tanto que como estamos en los créditos iniciales, estamos removidos de la diégesis de la película, ¿no? O sea, como tal del mundo de los personajes. Que no obstante, o sea, al final de la película, como muchas otras comedias, o sea, posteriores a esta, um, ahí sí el género musical que no está presente en el resto de la película hace su aparición, en donde los personajes empiezan, o sea, a cantar y a realizar una coreografía a pesar de que están crucificados, ¿no? Entonces, aún así, o sea, no hay como tanto esta disrupción de la realidad como lo había en la otra película. El momento, aún así, que diría que más se sale, o sea, como del tono, de alguna forma, incluso el número musical al final de la película pudiera estar, o sea, también, creo que muchas veces aparece en otras películas justo como secuencia última, porque es el punto en donde ya nos hemos removido o distanciado más, o podemos distanciarnos más de la historia. Como ya terminamos de contar lo que íbamos a contar, ya los personajes, o sea, obtuvieron como sus finales positivos, negativos, hubo un último enfrentamiento, todos los anteriores igual, o sea, ya no nos falta ninguno. Entonces ahora podemos como desprendernos de la historia, o sea, y aunque tengamos a los mismos personajes o escenarios, ahora entramos, o sea, como digamos, o sea, a otra diégesis, ¿no? O sea, aunque es una extensión de la misma. Um, no, aún así en esta película creo que el momento más disruptivo es de hecho cuando aparecen, o sea, cae
Brian, ¿no? O sea, a una muerte segura, pero aparecen unos alienígenas, una nave y los lleva al espacio y luego dan la vuelta al mundo, o sea, y llegamos como casi al mismo punto donde estaba, ¿no? O sea, solo que a nivel del suelo, o sea, y ya no hay peligro, ¿no? O sea, y Brian tiene que seguir huyendo en una persecución. Entonces, ese es como tal vez, o sea, el momento, o sea, como de mayor exageración, o sea, y que rompe con el resto, o sea, del tono y de las reglas, o sea, establecidas en la película. Se siente un poco justo fuera de lugar, además así en medio, o sea, de la película. Um, Aprecio, o sea, aún así que una cinta pueda permitirse, o sea, como esa libertad de queremos hacer esto y podemos, ¿no? O sea, y también los efectos especiales, o sea, se puede como argumentar que tan realistas o no son, pero justo, o sea, creo que funcionan, o sea, lo suficientemente bien por el género de la comedia. Um, y creo que los prefiero este tipo de humor en algo como Holy Grail, porque Holy Grail, o sea, te dice todo es, todo se vale, ¿no? O sea, si ahí hubieran existido alienígenas, creo que sorprendentemente no desentonan con el resto del humor, o sea, de la película. Aquí sí, y creo que también, o sea, bueno, no sé cómo qué reacción tendrán otras personas. Eh, Respecto a este chiste en específico, pero agradezco, o sea, que la película, o sea, no pierde como el hilo de la historia, o sea, no cambia, o sea, como o sea, la historia que me están contando sigue siendo la misma, los personajes, el riesgo, o sea, el desenlace, o sea, como que no se pierde que lleguemos a ese desenlace, y justo también por eso pudiéramos decir que podemos remover esta película y no sucede nada, ¿no? O sea, que podríamos hacer que Brian salte de una ventana no tan alta y sobrevive, o de la misma ventana alta y sobrevive, porque a lo mejor hay, yo qué sé, ¿no? O sea, una montaña de lodo que amortigua su caída, o porque hay telas que, o sea, igual funcionan como para menguar el impacto, lo que sea. Creo que el hecho de que quisieran, o sea, darle una solución tan exagerada es algo que aprecio, ¿no? O sea, una película que puede romper sus reglas hasta cierto punto. Es algo, o sea, que soy capaz, o sea, de disfrutar en una película. Y en este caso, creo que mantiene lo suficiente, o sea, se mantiene lo suficiente dentro de sus reglas, o sea, tal vez es lo más lejos, o sea, que podría llegar, pero de nuevo, ¿no? O sea, porque sigue siendo a favor de la comedia, o sea, porque los personajes no se introducen, o sea, para entorpecer, o sea, como el resto de la historia de ¿y qué pasó con esto, no? O sea, que me estabas contando, o sea, creo que es, o sea, como una distracción lo suficientemente breve y exagerada, pero tonalmente acorde al resto de la película como para que yo pueda aceptarla. Um, y apreciar, o sea, que la dejaran, ¿no? O sea, en el producto final. Um, También esta película, o sea, tiene como algunos tintes de humor negro, al igual que Holy Grail, o sea, no se aleja, creo que de hecho, o sea, en Holy Grail está más presente, pero igual no escapa, ¿no? O sea, de la presencia de la sangre y de la violencia. Y de hecho, justamente, o sea, creo que también, o sea, esta película, o sea, te muestra, o sea, cosas como vamos a este, a una pedrada, ¿no? O sea, vamos a golpear, o sea, con piedras, o sea, a una persona en un espacio público, y eso es parte, o sea, como del entretenimiento y del espectáculo, ¿no? O sea, o de las actividades que puedes hacer en un día cualquiera. Algo similar, o sea, de hecho tenemos, o sea, un coliseo, o sea, en donde están un montón de cadáveres, o sea, y cuerpos desmembrados, y están recogiendo, ¿no? Están limpiando el espacio, y, y hay un texto, o sea, que nos anuncia que esto fue una matiné infantil. Entonces, creo que también, o sea, me gusta un poco reflexionar, o sea, sobre
sobre estos elementos históricos que en ciertos aspectos, o sea, no coinciden con lo que era en esa época, ¿no? Como el casting, por ejemplo, pero también otros en donde sí, o sea, esto es parte de lo que era la vida en ese entonces. Y de hecho, o sea, justamente también, o sea, te hace ver cómo, o puedes pensar, o sea, cómo justamente la humanidad, o sea, se ha vuelto menos, am, o sea, ha perdido, o sea, una inclinación hacia la violencia como espectáculo. O sea, podemos criticar, y ha habido, o sea, muchas críticas, ¿no? O sea, en torno, por ejemplo, al cine y tanta sangre y tanta violencia, ¿no? O sea, y por qué la gente, ¿no? O sea, decide verlo y está mal. Pero es como, bueno, no es preferible justamente incluso, o sea, a lo mejor en su máximo exponente, en el cine de explotación, o sea, tener este tipo de actos, o sea, tan perversos y explícitos, pero que sabes que son falsos o que son falsos, son manufacturados, a tener, o sea, un espectáculo en donde la gente de verdad, o sea, la cuelgas en público, la decapitas en público, o la apedreas en público, o sea, como, ¿sabes? O sea, hemos pasado de un espectáculo violento real, o sea, a un espectáculo violento que parece real, ¿no? O sea, puede tener, o sea, como el mayor nivel de realismo del color de la sangre, de las arterias, cómo reaccionan, como, etcétera, pero siguen siendo actores, o sea, entonces, también, o sea, si propusieras este tipo de eventos como los que había en esa época, en la actualidad, o sea, creo que hay, o sea, en general, o sea, un rechazo a ese tipo de conductas, ese tipo además, o sea, de conductas como entretenimiento, como algo, o sea, que debe alegrarte el día o hacerte reír, o sea, también, o sea, creo que la humanidad ha crecido en ese sentido, o sea, um, como en este aspecto, o sea, de cómo el avance en otras áreas, o sea, ha permitido, o sea, como un cambio en la percepción moral, finalmente, ¿no? O sea, que cómo existía, o sea, cómo era, o sea, la vida cotidiana, ¿no? O sea, antes de Cristo, cómo es ahora, cómo era hace 1000 años, cómo es ahora, cómo era hace 100, cómo es ahora. Entonces, en fin, o sea, digo, parte como de los avances de la humanidad que me gusta tomar en cuenta. Am, También hay una discusión muy interesante, de hecho. eh, bueno, o sea, creo que hay dos, o sea, discusiones en particular y creo que, o sea, tienen que ver, o sea, creo que tiene que ver más, o sea, con el discurso en general, o sea, de la película, pero hay, o sea, un elemento en donde hay un personaje que es considerado hombre y ha sido, o sea, considerado hombre, no, o sea, hasta ese punto de su vida, y dice, quiero ser, me siento mujer, quiero que se refieran a mí como una mujer. Y hay una discusión ahí, o sea, entre personajes, y creo que, si bien, o sea, pudiera ser un elemento, o sea, que la película tomaba como cómico, o sea, o la gente se va a reír, o sea, en cuanto vea esto y escuche esto y termina la escena y van a estar riéndose todos, se van a morir de la risa. O sea, creo que la conversación, o sea, de hecho, es bastante... De hecho, o sea, creo que, o sea, concuerda muchísimo, se asemeja muchísimo a múltiples conversaciones que puedes escuchar actualmente de manera seria. O sea, no estamos haciendo aquí un diálogo para generar risa, o sea, estamos hablando de esto con la mayor seriedad posible. Incluso las personas, o sea, que saltan, o sea, a hablar con insultos, o sea, y con enojo y demás, o sea, también es un tema que tratan, ¿no? O sea, no como algo cualquiera, ¿no? O sea, es algo que les importa, no significa, o sea, que la forma en la que se expresan sea la mejor ni la más efectiva, pero es curioso, o sea, porque algo de eso puedes ver en esta conversación
de esta película, que se adelanta creo que décadas, o sea, a cuánto proliferaron, o sea, o cuánto se han popularizado este tipo de conversaciones, justamente porque hay más espacios donde se puede hablar de esto, o sea, y porque es un tema que se ha vuelto menos tabú. Um, entonces, curiosamente, o sea, de hecho la película no habla como tal, o sea, de la orientación sexual de los personajes en esa época. Eh, y, o sea, y con tantos personajes romanos además, o sea, pero sí habla de la identidad sexual. Entonces, justo, o sea, también creo que los personajes hablan, o sea, con una seriedad, o sea, que creo que era parte del humor, o sea, o de una intención humorística, pero que creo que es sorprendentemente respetuosa, o sea, de cómo se expresa el personaje y qué deberíamos hacer. Y vamos a llamarte de esta. En algún momento, o sea, el personaje, hace una broma así como de, ay, feministas. Y este personaje, o sea, se siente como de, oye, o sea, como a qué te refieres con feminista, o sea, con ese como desdén, o sea, hacia las mujeres, porque es un personaje que se identifica como mujer, es un personaje transgénero. Entonces, y dice como de, lo siento, Loreta. Entonces, o sea, igual, o sea, como, son elementos, o sea, que creo, o sea, que tienen esta intención cómica, pero realmente, o sea, creo que podrías incorporarlos incluso en otras películas, o sea, o podrías distanciarlos, o sea, de este elemento cómico. Hay otros elementos, o sea, que generen risa y que te pueden generar a ti risa, o sea, pero esto es como de, creo que esta es una conversación que podría, o sea, esta es una buena respuesta para este escenario. Tal vez este comentario previo pudo no ser acertado y tal vez no está justificado el razonamiento detrás de por qué se hace este comentario. Pero, o sea, por lo menos en cuanto a que este personaje se queja, o sea, y la respuesta que da el primer personaje, o sea, creo que es la apropiada. Entonces, no sé, o sea, creo que hay, o sea, también como bastante que seguramente ya se ha analizado, o sea, a través de Queer Studies, o sea, en relación con esta película. Y que creo que también, o sea, corresponden a argumentos que se han dado y algunos, o sea, que creo que deberían, o sea, justo, o sea, tomarse en cuenta, o sea, y que se toman en cuenta todavía. Entonces, y a esta película, o sea, pareciera, o sea, como adelantarse, ¿no? O sea, a algo tan contemporáneo. Ah, y por otro lado, o sea, también hay una discusión política, creo, en esta cinta, en donde justamente, o sea, los personajes, por un lado, están en contra de un mal, digamos, que existe en la sociedad y que afecta a la mayoría, ¿no? O sea, llamémosle mal, o sea, o hay, o sea, como un problema o una causa de origen a múltiples problemas que permean en la mayoría de la sociedad. Y aún así, o sea, los personajes crean diferentes grupos que están en contra de ese mismo enemigo o que quieren resolver ese mismo problema. Y sin embargo, los grupos entre sí, en lugar de asociarse y de ver cómo pueden apoyarse y cuáles son las fortalezas o lo que puede aportar cada individuo, cada grupo, si se combinara, deciden estar separados. Es que no son lo suficientemente similares a mí y entonces no queremos tener nada que ver con ellos. Y entonces tienes, o sea, como muchos grupos que pudieran, o sea, apoyarse y que más adelante en la película, o sea, también te muestran cómo buscan lo mismo e incluso tienen el mismo plan de ataque, pero no, ustedes no son de los nuestros, o sea, y no queremos que sean de los nuestros, no queremos hacer equipos, queremos estar separados, ¿no? O sea, nos tienen que hacer caso a nosotros, ¿no? O sea, y no hay una posibilidad ni ganas de reconciliación. O sea, estamos en contra de eso, o estamos en contra de ellos, pero también en contra de nosotros. O sea, entonces es curioso, o sea, también como
Como eso es algo, o sea, que abunda en la humanidad definitivamente. O sea, no porque haya grupos con diferentes objetivos, ¿no? O sea, de qué quieren las feministas y qué quieren los ambientalistas y qué quieren Black Lives Matter, o sea, sino que pudieran estar, o sea, como dentro de estos objetivos, ah, hay diferentes grupos, o sea, que también, o sea, están en conflicto o en riña entre ellos, ¿no? O sea, entonces, siento que es un poco, o sea, como si tuvieras, o sea, que enfrentarte a una invasión, pero digo, no funciona esta metáfora bien. Pero es como si tuvieras, o sea, que enfrentarte a una invasión, pero aparte estamos en una guerra civil entre nosotros. Es como de, o sea, ¿por qué no asociarnos para resolver este problema? Y después resolvemos otros problemas, ¿no? Ya entre nosotros. Pero, entonces justamente, o sea, creo que la película, o sea, hace una mofa a este tipo de razonamiento, que no significa, ¿no? O sea, que no haya como razones de por qué se dan estos escenarios, ¿no? O sea, no es como de, ay, ¿por qué no se llevan bien? Es como, bueno, es que hay razones para no llevarse bien, ¿no? O sea, pero también justo creo que invita al diálogo o pone, o sea, como sobre la mesa esta cuestión de, bueno, debería seguir habiendo esta riña, o sea, o hay puntos en común, deberíamos enfocarnos en los puntos en común, deberíamos ayudarnos si queremos este mismo objetivo, o sea, o deberíamos seguir peleándonos, o sea, y tratar de alcanzar el objetivo cada quien por su lado, ¿no? O sea, en lugar de ayudarnos, o sea, a eso que queremos y que nos beneficia a todos, o por lo menos a la mayoría. También, o sea, la película creo que hace o sea, o abre un caso muy interesante de si estamos en contra de ellos, ¿no? O sea, de esta otredad, de ellos que no son nosotros. Um, cómo lo plantea la película en algún momento en donde dice queremos, o sea, hacer esto y qué nos han dado ellos, qué nos han traído de bueno. Y empiezan a nombrar, en el caso de los romanos, o sea, es como, bueno, nos han dado el drenaje. Y bueno, sí, o sea, nos han dado eso, o sea, y también nos han dado medicinas, o sea, y también o sea, un sistema médico. Y bueno, sí, o sea, también, y también nos han dado caminos. Es como, bueno, sí, o sea, obviamente, ¿no? O sea, los caminos, o sea, pues ya están como, o sea, no tienes que nombrarlos. O sea, y también nos han dado esto, y nos han dado esto, y nos han dado educación, y nos han dado, o sea, etcétera. Entonces, es como, bueno, o sea, sí puedes también, o sea, estar en contra de un grupo que bien puede, o sea, también causar mucho daño, ¿no? O sea, o haber causado mucho daño. Y también puede seguir, o sea, causando mucho daño. Pero también es como, bueno, no significa que debas erradicar, o sea, por completo a un porcentaje, o sea, de la población. También, o sea, vale la pena, o sea, como darte cuenta, o sea, de qué cosas buenas ha aportado este grupo que tanto desprecias, ¿no? O sea, qué beneficios ha dado, no nada más a ese grupo, no nada más a ellos mismos, sino a todos los demás, qué beneficios te han dado a ti. No solo la existencia de ese grupo, sino las acciones de ese grupo. Entonces, creo que también, o sea, la película en ese sentido, o sea, digamos que es muy, si no reconciliadora, por lo menos como muy antiseparatista. Y, y me agrada, o sea, que tenga también la película esa perspectiva o poder darle esa interpretación a la película. En términos del humor, o sea, creo que sí llega a ver, o sea, llega a compartir ciertos elementos con de Holy Grail, o sea, pero son, o sea, como menos abundantes y creo que son, o sea, utilizados de manera un poco más tradicional. De nuevo, o sea, como la animación, la palabra escrita, por ejemplo, ¿no? O sea, que aparece así de matiné infantil, ¿no? O sea, en relación con el mise-en-scène. Eh, aunque diré que un humor que quiero destacar mucho de esta cinta es que hay, es un humor, o sea, que creo que pudiéramos calificar como meta humor, porque
una de las faltas de concordancia, o sea, de las faltas de fidelidad con la realidad que tiene esta película es que todos los personajes hablan en inglés. Qué sorpresa, ¿no? O sea, y estamos en Nazaret. Eh, y justamente, o sea, digo, esto no es tampoco extraño, ¿no? O sea, tienes películas de la Segunda Guerra Mundial donde los alemanes hablan inglés, o sea, o tienes películas de, no sé, no, o sea, los Picapiedras hablan inglés, o sea, entonces, en el espacio, o sea, todas las razas alienígenas hablan inglés, entonces, o sea, no es extraño, ¿no? O sea, que utilices, ¿no? O sea, este recurso, o sea, ah, para enfocarte, o sea, como en otros aspectos, o sea, de la trama o del discurso, o sea, que dices, ok, esto no tiene sentido, o podemos cuestionar, o sea, qué tanto sentido tiene, eh, pero, o sea, se utiliza como en favor, o sea, de eficientar, o sea, o de dar a entender, o sea, como de manera más rápida, más directa, o sea, como otras cosas. Entonces, aceptas, ¿no? O sea, que la película, que todos, o sea, hablen en inglés en una época, o sea, o en un contexto en donde no deberían. Pero es curioso, o sea, porque justamente hay romanos que hablan latín o deberían hablar latín y no lo hacen, hablan inglés. Pero hay un momento en donde un personaje quiere escribir sobre las paredes y quiere dar este mensaje, ¿no? O sea, de fuera los romanos. Y escribe en latín, pero escribe mal, o sea, como, ¿qué es lo que quieres decir, no? Váyanse los romanos. Entonces, ¿cuál es la conjugación? A ver, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es el verbo váyanse en latín? Es o sea, ¿y cuál es la conjugación? Pues a ver, el yo, tú, él, ella, o sea, y hay, o sea, como esta clase de lingüística que justamente, o sea, no deja como de arrojar atención al hecho de que el personaje no sabe hablar latín o está hablando mal, está escribiendo mal el latín, ¿no? O sea, y el personaje que lo corrige, el romano, no habla en latín, ¿no? O sea, todo eso, o sea, se lo está diciendo en inglés, salvo por, o sea, como pues ya como la respuesta, digamos, como si fuera un salón de clases, la respuesta escolar, o sea, de decir como cuál es la conjugación, cuál es el verbo, es el imperativo, es el uso, es el subjuntivo de lo que sea, ¿no? Entonces, siento que eso, o sea, es como muy gracioso, que rara vez, o sea, veo que la lingüística se utilice a tal extremo para generar risa y que de hecho sea efectivo, ¿no? O sea, todavía incluso ahorita me acuerdo, o sea, y sí dibuja una sonrisa y genera, o sea, además, o sea, el sonido de la risa. Entonces, bueno, no sé, es, apreciable. Y justamente, o sea, de alguna forma, sin... o sea, es uno, o sea, creo que de los pocos elementos que, que te hace, o sea, que evidencia, o sea, que estás viendo una película de, sí es cierto, o sea, deberían hablar en latín y no hablan en latín, o sea, y si hablan en inglés, ¿por qué no lo escriben en inglés? O sea, y bueno, hay como esta contradicción, am, igual, o sea, no está, o sea, como tan presente como lo estuvo, o sea, en la otra película, pero es como, igual, o sea, este uso, ¿no? O sea, como, esta presencia de del idioma, ¿no? O sea, y de la escritura, no estaba como tan así en la otra película, entonces, bueno, o sea, me da gusto que lo utilizaran de esta forma aquí. Um, y, wow, creo que por último, creo que mencionaré, o sea, que hay Bueno, sí, ya, ¿por qué diablos no? O sea, digo, lo puse como entre mis notas. Digo, creo que no afecta como mucho en nada. Hay películas que la clasificación R y lo que significa, ¿no? O sea, el extremo, o sea, al que puede llegar la visualidad de la película
Es discutible, ¿no? O sea, si una película, o sea, como debería ser más intensa o menos gráfica, am, si está bien, o sea, una clasificación PG-13 o clasificación R, clasificación B15, C, o el sistema, ¿no? O sea, de ratings que exista. Eh, y esta película creo que fácilmente, o sea, también pudo haber sido, ¿no? O sea, como si quita ciertos elementos, pudo cambiar a una clasificación, o sea, más familiar. No me molesta, o sea, que tenga, por ejemplo, de hecho, especialmente este uso, o sea, de la sangre. Tal vez también, o sea, de juegos de palabras más adelante en la película. Ah, y el uso de la desnudez, que creo que es relativamente gratuita, o sea, que no era... o sea, podías quitarla y tener la misma historia. Aún así, o sea, lo que definitivamente aprecio de esta película es que hay desnudez masculina y femenina y normalmente la película, el cine en general, o sea, abunda mucho más, o sea, o es hay más ejemplos de desnudez femenina que de desnudez masculina. Y esta es una película en donde hay de los dos y de hecho hay más desnudez masculina que femenina. Entonces, como parte, o sea, de una cinta que puede, o sea, como aportar más de un lado de la balanza um, para tener, o sea, como más equilibrio, es algo que aprecio, o sea, digo, sea con efectos dramáticos o cómicos o eróticos, o sea, está bien, o sea, que también se utilice el cuerpo masculino, o sea, con cualquiera de estos efectos, ¿no? O sea, o con todos ellos. Entonces, eso también, o sea, es como un plus de esta película. Por cierto, hay un ejemplo de humor negro, tal vez es el más intenso de esta película, que quisiera también, o sea, bueno, estoy seguro, o sea, que ya está, ¿no? O sea, discutido. Ah, pero es un tipo de humor también, o sea, que no... Que muchas veces las películas, o sea, no se aventuran, o sea, a tocar. Y, y creo que en el de este caso, o sea, el del nacimiento de Brian, que nada más se hace alusión, o sea, a través del diálogo. También, o sea, creo que vale la pena discutir, o sea, como qué tan ofensivo es, puede o debe ser el humor. Y si el humor puede ser, o sea, totalmente sanitizado, o sea, o tiene, o sea, por naturaleza que ser transgresor de alguna forma. Entonces, no lo sé, qué tanta risa da esta película en la actualidad, y creo que todavía lo hace. Y creo que justamente, o sea, también eso es algo que tomar muchísimo en cuenta de si deberían desaparecer todas estas películas y nunca debieron hacerse, ¿no? O sea, como digo, muchas zonas grises y muchas discusiones problemáticas que me agrada, o sea, que la comedia participe. Y creo que siempre ha participado y debería seguir haciéndolo en este tipo de conversaciones. Entonces, ya es una decisión personal qué respuestas tomas y también qué película de Monty Python te gusta más.